Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes un poco de la lectura de un libro que actualmente en este mes de octubre comencé a leer, que se llama El Pastor y su Ministerio, una guía práctica. Me gusta leer, aparte de leer la palabra de Dios en mis devocionales, en mi estudio personal, me gusta leer otros libros. Este mes estoy leyendo de a poco, ¿verdad? Cuatro libros, ¿verdad? Entre ellos es y apenas voy en el segundo capítulo. No es a manera de presunción, pero me gusta hacerlo porque uno de los principios que he aprendido a través de los años en la vida cristiana y en el ministerio, estos principios están basados en las leyes de la enseñanza, que una de esas leyes dice que un maestro que deja de aprender es un maestro que pronto deja de enseñar. Y en esa ley venía una ilustración, ¿verdad?, que dice que un maestro debe ser como un río en su enseñanza y no como un charco, porque dice un río de corrientes de aguas vivas, un río que está alimentando a otros, que está abasteciendo a otros porque sus aguas están fluyendo, y no un charco donde el agua se ha estancado, donde se van a crear larvas, moscos, y donde va a empezar a heder, ¿verdad?, el agua, va a tener un mal olor. Y decía un maestro, su enseñanza debe ser como la de un río que fluye, que tiene aguas vivas, que está alimentando a otros, y no como la de un charco que se ha estancado. Por eso la ley dice que un maestro que deja de aprender es un maestro que deja de enseñar. Y un buen hábito es que como cristianos, de entrada, de base, tenemos que leer todos los días la palabra de Dios, pero a veces también hay buenos libros que pueden ser de ayuda a nuestra vida cristiana. Y como todo libro que leemos, tenemos que discernir lo bueno y desechar lo malo, porque los libros, ya sean cristianos o seculares, no son inspirados. Lo único inspirado es la palabra de Dios. La única fuente viva, verdadera que tenemos, confiable, es la palabra de Dios. Pero no hay nada de malo en leer buenos libros. Este libro se llama El Pastor y su Ministerio, una guía práctica. Y bueno, quiero compartir con ustedes un pedazo de esta lectura y después comentarlo también, porque me pareció muy interesante y creo que puede ser de mucha ayuda y de bendición para nosotros como iglesia. Y es en el capítulo 2, que habla del pastor y la adoración pública. Y dice, número 1, dice: Pablo escribió acerca de los servicios de culto público. En 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Este versículo concluye su total y larga discusión en relación con el desorden que echó a perder las reuniones de los cristianos en Corinto. La adoración a Dios, dice, ha de ser digna de su glorioso nombre, no es una reunión de desalmados. Comento este primer párrafo. Es importante, como aquí menciona, ¿verdad?, que debe hacerse lo que la palabra de Dios nos enseña, que todo decentemente y en orden. Qué importante es eso, ¿verdad? Yo recuerdo hace un tiempo contratamos una persona para que le diera servicio al aire acondicionado de la iglesia. Y mientras este hombre estaba trabajando, dándoles mantenimiento, servicio a los aires, aproveché para platicar con él y con el propósito de compartirle el evangelio. Y entonces le invité a la iglesia, los días, los horarios, las actividades que teníamos. Y entonces él me contó su experiencia que tuvo la primera vez, así dice él, que fue a una iglesia cristiana. Recuerde que para el inconverso de todas las iglesias que se digan cristianas, así lo ven, no hacen diferencia porque no saben entre denominación y doctrina. Pero él había ido a una iglesia, dice él, cristiana,
Claro era que no era ni bautista, ni fundamental, ni independiente. Y dice que él fue cuando era un niño, su abuelo lo llevó, dice, pero mi abuelo nunca me preparó, dijo él, para lo que me esperaba en ese lugar, dijo. Y para mí fue tan impresionante, dijo, que yo ya no quise regresar, dijo. Y hasta la fecha, dice, yo me acuerdo y me da miedo, dijo. Porque él me llevó a la iglesia donde él iba, dice, era una iglesia que mucho escándalo en la música, oraban, dice él, o rezaban y todo mundo hablaba. Y luego dice, lo peor fue, dice, cuando el predicador ponía sus manos sobre la gente y empezaban a azotarse, a caerse de las sillas, como a convulsionar, dice él, y empezaban a hablar cosas muy, muy raras que no se entendían, dijo. Y a mí me dio mucho miedo, dice. Y yo abracé a mi abuelo y me dijo, mi abuelo, no te preocupes, me dijo, el Espíritu Santo está obrando. Sabemos que eso es incorrecto, sabemos que eso no es bíblico, sabemos que esas prácticas y esas doctrinas son equivocadas, son erróneas. Pero lo que quiero mostrarles con esta ilustración es que cuando no se hacen las cosas decentemente y con orden, en lugar de impactar para bien a las personas, se les impacta para mal. En este caso, él era un niño y, como dice mi abuelo, no me preparó, lo que él vio no lo entendía, pero no solamente en esas cuestiones, o sea, no pensemos que hacer las cosas fuera de desorden es hablar en lenguas o azotarse, no lo vamos a hacer, no es bíblico, pero el principio es que en nuestros cultos debe haber un orden, en nuestros cultos, como aquí dice, debe haber una decencia. Por eso es importante que mientras estamos en el culto, apaguemos nuestro celular o lo pongamos en vibrador. De preferencia es mejor traer la Biblia, ¿verdad? Físicamente y no en el celular. ¿Y por qué digo? No hay nada de malo en traer la Biblia en el celular. Yo tengo la Biblia en el celular, la tengo en la tablet, la tengo en la computadora y sobre todo aquí en el púlpito, que no hay mucha luz, a veces me ayuda a estarla viendo en la tablet por la luz que refleja. Pero muchas veces, hermanos, en la congregación, si nos acostumbramos así, hermanos, y repito, no hay nada de malo, pero es preferible físicamente. Porque a veces en el celular, si le llega un mensaje de WhatsApp, si le llega una notificación de Facebook, de Instagram, de Twitter, usted se va a distraer. Y en lugar de prestar atención al mensaje y a lo que Dios le quiere hablar, usted se va a enfocar en estar revisando sus redes sociales. Y en lugar de prestar atención, usted se va a olvidar del mensaje. Entonces es importante, ¿verdad?, que los pongamos en silencio, es importante que traigamos una Biblia físicamente. Es importante que evitemos estar entrando y saliendo, hermanos, si no es necesario, ¿verdad? Mantenernos en nuestro lugar, a menos que sea una emergencia, a menos que definitivamente tenga que salir al baño y no pueda esperar al final, bueno, tiene que hacerlo. Pero si no es necesario y podemos aguantar y podemos esperar, es parte del orden, porque cada que alguien sale, todo el mundo se distrae. Tendemos a voltear a ver quién está saliendo y acompañarlo a la salida y a la entrada hasta la banca. Entonces, este principio nos ayuda a que hagamos las cosas, como dice aquí, decentemente y en orden, ¿verdad? Que todo esté preparado, que nada sea improvisado. Son detalles en los que tenemos que estar trabajando durante los cultos, cuando está la transmisión, hermanos, en Facebook, en Teams, hermanos, el culto aquí en vivo, hermanos. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante es que si usted no se oye el audio, si la imagen no se está viendo bien, usted mande un mensaje al WhatsApp. Ya no por la transmisión diga, hermano pastor, hermano fulano, no se escucha, porque eso distrae a los que están aquí en el templo y distrae también a los que están en la transmisión. Me he dado cuenta que a veces puede ser la red que utilizamos nosotros aquí en la iglesia, o a veces la red que usted tiene en su casa por alguna razón empieza a fallar o está más lento, porque nos hemos dado cuenta que a veces eso sucede. Pero es importante mantener una decencia y un orden como la palabra de Dios lo establece. Y esto, hermanos, implica que tanto los que estamos en Teams como los que estamos de manera
presencial, aún en eso tengamos un orden, tengamos una prudencia por el bien de todos, para que el culto siga fluyendo, porque no lo haríamos a lo mejor aquí, ¿verdad? No interrumpiríamos en una clase al maestro, no lo haríamos en una funeraria que todo el mundo está en silencio, nos levantamos y empezamos a hablar de manera fuerte o a reír o a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque debe haber un orden, porque debe haber una prudencia, porque debe haber una manera en la cual se llevan a cabo las cosas. Entonces todo esto, hermano, nos ayuda a podernos organizar, a podernos de alguna manera, pues que el culto fluya, que de alguna manera todo vaya en un orden correcto, que todo esté bien organizado. Entonces nos ayuda tanto en Teams como de manera presencial. Y dice también este párrafo: la adoración a Dios ha de ser digna de su glorioso nombre. Y dice también ahí, no es una reunión de desalmados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Primero, que debe ser digna de su nombre, y estoy totalmente de acuerdo, hermanos. A veces, si usted ha ido a un consultorio, usted ve que todo está ordenado. Ahí en el consultorio del doctor o en la sala de espera hay letreros que dice favor de guardar silencio, todo el mundo habla con discreción. Si usted va a un restaurante, hermano, usted se fija en que haya limpieza, en la amabilidad de quien le está atendiendo, en la calidad de la comida, y todos estos lugares cuidan eso porque es su prestigio, ¿verdad? Porque es la manera en que los clientes van a regresar y van a recomendarles a otros que vayan con ese doctor, o vayan a ese restaurante, o vayan a ese lugar. Bueno, aquí queremos tener un servicio que es digno de Dios, porque queremos que Él sea glorificado, porque queremos que vidas sean edificadas, y que cuando la gente salga de aquí diga, verdaderamente ahí se predica la palabra de Dios, verdaderamente ahí adoran a Dios, verdaderamente la presencia de Dios está en ese lugar, verdaderamente se siente una paz, se siente un gozo. Entonces queremos tener servicios, hermanos, que sean dignos de nuestro Dios, para que Él sea glorificado, para que almas sean salvas, para que la iglesia sea edificada, hermanos. Y entonces tenemos que ir trabajando en todo esto. Todos esos detalles son importantes. Cada semana buscamos la manera de realizar mejor las transmisiones, y hacemos pruebas para la transmisión, para el audio, para la imagen. Los hermanos que han estado aquí acompañándonos, hermano Néstor, hermano Guillermo, ¿verdad? Son testigos de eso. Mi hijo Barak está aprendiendo a utilizar algunos programas para mejorar la transmisión, y desde la semana pasada hemos estado trabajando en todo eso, porque queremos tener un servicio tanto de manera presencial como digital de digno de nuestro Señor, de calidad, no por quedar bien nosotros, no por presunción, sino porque queremos que los himnos se escuchen bien, que la predicación se escuche bien, que el culto fluya de manera natural, por así decirlo. Y estamos trabajando en todas esas áreas, y les pido que me ayuden también manteniendo un orden. Como les digo, si hay alguna petición, si hay alguna sugerencia, si algo no se escucha, mándelo por WhatsApp. Algunos así lo han hecho, y les agradecemos eso, ¿verdad? Para no estar interrumpiendo, porque se corta a veces el audio, y si alguien dice no se escucha esto y lo otro, es como si se levantara aquí de repente y empezara a hablar. Los demás dirían, ¿y ahora qué mosco le picó? Y entonces lo más prudente es mande un mensaje de texto, ya sea al grupo de WhatsApp, o márquele al hermano Guillermo, ¿verdad? Que es el que nos auxilia como mujer aquí en tener todo esto también listo durante la escuela dominical, o durante la predicación. Puede ser a él o al hermano Néstor, y ya nos lo harán saber. Entonces mantengamos eso, hermanos, ¿verdad? Ayúdenos. Dios está bendiciendo. Mire, la asistencia tanto en Teams ha aumentado como aquí de manera presencial, y nos gozamos en eso.
Y a la asistencia crecer, van a crecer las necesidades, van a crecer los ajustes que tenemos que hacer y con gusto lo haremos, pero vamos trabajando todos juntos en ello. Y luego dice aquí al final, hermano, se escucha muy fuerte lo que el autor menciona, pero dice que no es una reunión de desalmados. Claro que no, porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y para explicar esto, dice el siguiente párrafo de este primer punto. ¿Qué es la verdadera adoración? La palabra adoración se usa en la Biblia en una y otra forma no menos de 200 veces. Más de 20 veces al pueblo de Dios se le instruye explícitamente a que adore al Señor. Es importante que sepamos exactamente qué es la adoración. Probablemente la definición más extensa de adoración que jamás he oído o leído es, y nos va a compartir una definición de adoración. Adorar es avivar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, acrisolar la imaginación con la belleza de Dios, abrir totalmente el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Es una buena definición de adoración. Dice que es avivar la conciencia a la santidad de Dios. Adoramos a un Dios que es santo. No estamos adorando a una persona, no estamos adorando un objeto, no estamos adorando una circunstancia. Estamos adorando a un Dios que es santo. Cuando cantamos, hermanos, cuando oramos, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando tenemos compañerismo aquí en la iglesia, cuando estamos adorando a Dios, hermanos, a través de la música, a través de los himnos, hermanos, tenemos que tener en mente que estamos adorando a un Dios que es santo. Y debo cantar con una buena actitud y debo cantar con una motivación y un propósito correcto y debo cantar con ánimo y debo cantar con gozo porque estoy adorando a un Dios que es santo. Cuando compartimos las acciones de gracias, no debe reflejar nuestro poder o nuestra grandeza, o no debe reflejar lo que nosotros somos o hacemos, sino debe reflejar a un Dios que es santo, que es misericordioso, que es bueno, que es amoroso, que tiene cuidado de nosotros. Y entonces, hermanos, en nuestra adoración al cantar, al dar una acción de gracias, hermano, debe reflejar a un Dios que es santo, santo, santo. Y dice aquí también que adorar es alimentar la mente con la verdad de Dios. Cuando cantamos los himnos deben preparar nuestro corazón para el mensaje que se va a predicar o se va a enseñar. Nuestros himnos, nuestras acciones de gracias deben alimentar la mente con la verdad de Dios. Cuando cantamos Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Y recordamos a un Dios que es 3 veces santo, a un Dios que, como dice, siempre labio mío loores te dará. Y un Dios que es santo, que está en este lugar cuando cantamos, cuando predicamos, cuando compartimos alguna acción de gracias, cuando cantamos himnos como grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, oh Dios eterno, tu misericordia, cuando cantamos himnos como cuán grande es Él, ¿verdad? Y hablando de su poder en la creación, hablando de su grandeza en la salvación, hablando de su grandeza en la eternidad. Todo eso, hermanos, es importante tener en cuenta cuando adoramos. Dice también aquí, es acrisolar la imaginación con la belleza de Dios. Imaginamos a través de la enseñanza, de la predicación, a través de los cantos, de las acciones de gracias, la belleza de nuestro Dios. La acrisolamos, la atesoramos, la guardamos, la pulimos en nuestros corazones. Por eso es que los himnos deben ser espirituales, que la música debe ser espiritual, que la enseñanza, que el compañerismo, porque debe llevarnos a pensar en Dios. Si un canto nos lleva a recordar la vida pasada, nos lleva a recordar el pecado, nos lleva a imaginar cosas que no es correcto. Si la adoración no nos dirige a Dios, hermanos, si la predicación y la enseñanza no nos dirige a Dios, algo está mal.
porque debemos pensar, como dice aquí, en la belleza de Dios, abrir totalmente el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Abrir el corazón a Dios, hermanos, cuando adoramos. Cuando cante con todo su corazón, hermanos. Yo sé que todos tenemos problemas, preocupaciones, necesidades, aflicciones. Pero cuando cantamos es tiempo, hermanos, cuando adoramos, cuando escuchamos su palabra, cuando servimos a Dios, es tiempo de dejar nuestras cargas en sus manos. Cuando entramos, venimos a adorar. A veces sentimos que la predicación no nos llenó, la enseñanza no fue suficiente, o el compañerismo, los cantos, porque entramos tan cargados que nos olvidamos de dejar afuera o en el altar nuestras cargas, nuestras aflicciones, y decir: Señor, estoy triste, estoy o a lo mejor desanimado, a lo mejor tengo muchos problemas, o a lo mejor, Señor, tengo muchas preocupaciones, tengo muchas necesidades, tengo, Señor, 1000 cosas en mi cabeza. Pero, Señor, hoy necesito adorarte. Hoy necesito que tú me hables, hoy necesito que tú me escuches, hoy necesito que tú cambies mi mente, mi corazón, que tú me transformes, que tú obres en mi vida. Y eso Dios lo hace también a través de la adoración, cuando abrimos nuestro corazón a adorarle. Y hermano, cuando salimos decimos: ay, algo en mí que estaba tan pesado, es como si se hubiera caído. Algo en mí que me tenía tan turbado, tan desanimado, tan frustrado, tan oprimido, ya no lo siento. Siento paz, siento gozo. Es cierto que ahí está el problema, que ahí está la aflicción y la necesidad, pero el haber adorado a Dios me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado ánimo, me ha dado esperanza. Y dice también, hermanos, que la adoración es dedicar la voluntad al propósito de Dios. El propósito de Dios cuando nos reunimos es eso, que Él sea el objeto de nuestra alabanza, dice Deuteronomio, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ¿verdad? El propósito de la adoración, hermano, es dedicar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El más importante cuando venimos a la iglesia no es el pastor, el diácono, el ujier, el maestro. No es el hermano que tiene más años en la iglesia. No es el hermano que es nuevo creyente. No es el joven, el niño, el adulto. No, el más importante es Dios cuando adoramos. Y todos debemos rendir nuestra voluntad a la adoración a Dios. De decir: no importa quién soy yo. No importa lo que yo haga. No importa lo que otros hagan por mí. No importa si hay 10, 20, 100, 1000, no importa. El más importante es Dios. Y rendimos nuestra voluntad para adorarle a Él, para que Él sea glorificado, Él sea exaltado, Él reciba la honra y la gloria a través de nuestros labios, de los cantos, de las acciones de gracias, de la enseñanza, de la predicación, porque Él es el más importante, hermanos. Y todos debemos rendir nuestra voluntad a ello. Dice aquí el último párrafo de este primer punto: el gozo de este propósito es el privilegio y oportunidad suprema del pastor. Ese es el por qué el orden del servicio siempre ha de ser establecido por él. Él también ha de guiar y dirigir a su gente en la adoración a Dios. Algo que he aprendido, hermanos, a través del ministerio es que el pastor no solamente debe predicar, pero de alguna manera dirige también el orden del servicio. ¿Por qué, hermanos? Porque eso fija una visión en la iglesia y eso también inyecta ánimo a la iglesia. Yo les decía al hermano Leo y al hermano Barak, que están dirigiendo los himnos el domingo, les decía: hermanos, cuando pasen para cantar con la congregación, tengan una sonrisa y digan una frase, una palabra que sea de ánimo a la iglesia. Hermanos, Dios les bendiga, vamos a cantar con ánimo, vamos a cantar con gozo. O piensen la letra de este himno: grande es tu fidelidad, nuestro Dios es fiel, hermanos, amén. Vamos a cantar con gozo. Entonces tiene que haber un ánimo. El que dirige el servicio, en este caso el pastor, ¿verdad? Debe inyectar ese ánimo, o el que dirigiera las acciones de gracias o la lectura. Porque si alguien pasa: vamos a cantar, hermanos, hay que dar acciones de gracias a Dios. No está inyectando un ánimo, no está proyectando un gozo. Y queremos eso.
Queremos que no haya tiempos muertos. El domingo a lo mejor fui un poquito duro, y no fue mi intención, pero yo le llamé la atención a mi hijo porque en uno de los himnos que le tocaba dirigir, yo les he dicho, los quiero sentados acá al frente. Cuando yo diga vamos a cantar, usted ya tiene que estar ahí al lado del púlpito listo para dirigir. Pero él estaba sentado hasta allá atrás y yo anuncio el himno y él sigue sentado allá atrás, cuando él tenía que estar aquí al lado, listo para dirigir. Y le dije, hermano Guillermo, despierte a Barak, por favor, porque vi que no se movió. Y le dije, hijo, yo quiero que usted esté despierto, que usted esté animado, que usted esté avivado, que usted esté listo. Cuando el pastor diga a cantar, usted ya tiene abierto el himnario, ya tiene la mano lista, la voz lista para cantar, ¿verdad? Porque quiero que fluya el servicio, quiero que sea vivo, que no haya tiempos muertos, que se esté bien organizado, que se sepa lo que se está haciendo y no se esté improvisando. Y estamos trabajando en todas esas áreas. Entonces, como pastor, hermanos, yo he aprendido esto, que a veces uno tiene que inyectar ese ánimo a la iglesia, marcar esa pauta en el servicio. Es tan importante la predicación y la enseñanza como lo es también la dirección del servicio en general. Que el que está enfrente tenga una sonrisa, tenga ánimo, esté despierto, esté animado, esté fluyendo, porque si no, hermanos, de alguna manera no estamos impactando. Entonces por eso yo fue que le llamé la atención a Barak este domingo, y ya lo había hablado con él y le había dicho, hijo, tienes que aplicarte, si no te voy a pegar una sacudidita, ¿verdad? Y bueno, él lo ha entendido y está trabajando él en eso, y bueno, me da ánimo. Entonces no les sorprenda a veces a los demás hermanos que estén aquí si de repente también los despertamos de esa manera como a Barak. Pero se trata de eso, hermanos, ¿verdad? Que el servicio esté animado, esté avivado, esté fluyendo, hermanos. Y dice aquí el logro el logro, no ogro, ¿verdad? El logro de este propósito es el privilegio y la oportunidad suprema del pastor. Ese es el porqué el orden del servicio siempre ha de ser establecido por él. Él también ha de guiar, dice, y dirigir a su gente en la adoración a Dios. Y a veces me gusta hacer eso, hermanos, para animar un poco, ¿verdad? Hacer preguntas, el dar la bienvenida, el hacerle sentir a la gente que está en casa, aquel que viene un poco desanimado, hermano, ánimo, vamos a cantar con gozo, ánimo estas actividades, Dios está bendiciendo, Dios está obrando, y no es el propósito avergonzar a nadie ni incomodar a nadie, pero a veces es animarle y hacerle sentir que está en casa, que es parte de la obra, que Dios también quiere usarle y que Dios también quiere bendecirle. Y bueno, este es el primer punto de esta parte de el pastor y la adoración pública. Estaré compartiendo en otro video el número 2 y algunas cosas que sean apropiadas o pertinentes de esta lectura con ustedes. ¿Por qué digo eso? Porque está enfocado al pastor, ¿verdad? Y hay cosas que son específicamente para el pastor y hay otras que son para el pastor y la congregación, y en este caso es una de ellas la que estoy compartiendo con ustedes. Gracias por su atención, por ver este video. Que Dios les bendiga.